a ese 5 de mayo esperado por todos los panameños en lo que es esta carrera a la presidencia. Hemos estado hablando con diferentes candidatos. Bueno, uno de ellos ya no lo es, ya está inhabilitado, fue la decisión de la justicia panameña. Hablo de Ricardo Martinelli. Por supuesto, estaremos hablando con cada uno de ellos en estos próximos días, semanas, el tiempo que falta para conocer su proyecto país y sobre todo, bueno, pues entender cuál es el nuevo enfoque que pretenden darle a Panamá desde todos los frentes, ¿no? Desde el ámbito económico, social, la educación, la salud, la seguridad, todo aquello que preocupa a los panameños. Por supuesto, el día de hoy no es la excepción, así que si me lo permite, vamos a iniciar. Así le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluRoux. ConcluRoux es el apellido, por supuesto, de mi invitado, un candidato más a la presidencia. Ya estaremos hablando con él y dándole los detalles, por supuesto, de quién es y de dónde viene, además, qué pretende. ConcluRoux es la etiqueta, es el hashtag. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta ConcluRoux a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluRoux es la etiqueta. Mientras tanto, le digo que el Tribunal Electoral de Panamá, como ya le mencionaba, inhabilitó entonces este lunes pasado, al expresidente Ricardo Martinelli como candidato presidencial y como candidato a diputado de la Asamblea Nacional en lo que son las próximas elecciones del 5 de mayo. A ver, la decisión responde ¿a qué? A la sentencia de más de 10 años de cárcel, de la cual hablamos aquí precisamente con el propio Martinelli, esta sentencia que pesa sobre él por blanqueo de capitales, en este caso que se le conoce como New Business. El tribunal también ordenó que sea entonces, ya se confirma así, José Raúl Mulino, que hasta ahora era el candidato a vicepresidente de Martinelli, quien aparezca en la boleta presidencial. Es decir, sería el candidato entonces a la presidencia. Hoy Mulino, a través de su cuenta en X, advirtió que, y lo voy a citar textualmente, abro comillas, si creyeron que inhabilitar a R. Martinelli, refiriéndose al expresidente Ricardo Martinelli, era el final de esta campaña, se equivocaron. Es apenas el comienzo de un camino que haremos junto al pueblo como lo hicimos una vez. Y agregó, el 5 de mayo vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día. ¿Cómo será eso? Complicado, ¿no? ¿Cómo le hará para que esté desde el primer día? Bueno, pues habría que resolver muchas cosas para que eso sucediera, ¿no? Sobre todo cuando está pues en la embajada nicaragüense, solicitando el asilo y por supuesto ya con lo que se ha determinado por parte de la justicia, es muy difícil, es imposible pues que le entreguen un salvoconducto, ¿no? Pero a ver, vamos en vivo hasta la ciudad de Panamá, ya está Elizabeth González. Y, a ver, nosotros, Elizabeth, preguntarte a ti, ¿no? Porque nosotros lo hicimos, por supuesto, nos comunicamos desde diferentes frentes dentro del equipo de producción de Conclusiones, incluido un servidor, para ver si reaccionaba o nos decía algo Ricardo Martinelli después de sus declaraciones aquí en Conclusiones. No nos dio ninguna respuesta, hasta ahora no sabemos nada, pero ¿qué hay por allá? ¿Alguna reacción, alguna respuesta? Bienvenida, buenas noches, Elizabeth. Gracias, Fernando. Buenas noches. Bueno, nosotros hicimos el intento una vez se dio esta orden por parte del Tribunal Electoral de inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli en sus dos candidaturas, no solamente como candidato presidencial, sino también como candidato a diputado de la Asamblea Nacional, así como que se retiren las cuñas que tienen que ver con el mandatario de ambas candidaturas. Le preguntamos a su vocero Luis Eduardo Camacho y nos dijo que el expresidente no era el que iba a reaccionar, que lo haría en todo caso él, el señor Camacho, o su equipo legal. En este caso, el señor Luis Eduardo Camacho nos envió un mensaje de texto que dice que lo ocurrido ayer, se refiere al lunes, muestra que al igual que en 1989, las elecciones de 2024 serían para escoger dictadura o democracia. Hoy también la dictadura controla el Tribunal Electoral, pero así como en 1989, el pueblo superó ese control ahogando en votos a los candidatos de la dictadura militar, el 5 de mayo también ahogará con votos a los candidatos de la dictadura Cortizo
Carrizo. Eso es lo que fue la respuesta de Luis Eduardo Camacho en representación del expresidente Ricardo Martinelli. Nosotros intentamos obtener a su vez la reacción de las personas mencionadas, sin embargo no fue posible. Por parte del Tribunal Electoral lo que nos decían es que ellos no pueden reaccionar, más considerando aún que todavía le queda al exmandatario un recurso de reconsideración. Hoy preguntamos de si eso se había ya interpuesto y lo que nos dijeron del Tribunal Electoral es que lo que se hizo fue que una vez se dio esta orden, se tomó esa decisión de inhabilitarlo por parte del Pleno del Tribunal Electoral, lo que se hizo fue fijar un edicto que se desfijó en el día de hoy. Se corrió traslado a los abogados del expresidente y ya a ellos les quedarán 2 días para presentar ese recurso de reconsideración. Sin embargo, Fernando, tengo que decirte que ya en el Tribunal Electoral lo que se ha dicho es que sería solamente un trámite y porque es el derecho del expresidente Ricardo Martinelli, sin embargo, en nada cambiaría el fondo, porque si se toma una decisión distinta se estaría violando no solamente la Constitución, sino también el Código Electoral. Así que en eso nada cambia. Puedo decirte también que en el órgano judicial lo que se nos confirmó, por lo menos en el día de hoy, es que ya se giró una nueva orden de detención contra el expresidente Ricardo Martinelli. En este caso, ahora es por darle seguimiento a esa sentencia de más de 10 años de cárcel. Se han girado las notas por parte del juzgado segundo liquidador de causas penales que llevó el caso New Business a los que tienen que ver con la detención, que no se podrá cumplir en este momento, considerando que el señor está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. También se giró nota al Ministerio de Economía y Finanzas para efectos del pago de la multa de más de 19 millones de dólares. Eso mismo se ordenó contra los otros cuatro personas que fueron condenadas en este caso, Fernando. Entonces, para dejarlo en claro, Elizabeth, lo hablábamos la última vez que nos enlazamos tú y yo. A ver, había una orden de detención que tenía que ver con su falta ante el régimen de presentación, ¿no? Lo que lo declararía en rebeldía. Entonces se gira una orden de detención, vamos a decir así que de oficio, por no haber cumplido con este requisito. Pero la de ahora ya es una orden de detención en seguimiento a la condena de 10 años, ¿correcto? Correcto, es así, es así. En menos de una semana, podría decirse, se han girado 2 órdenes de detenciones contra el expresidente Ricardo Martinelli. La primera porque tenía que notificarse los 15 de cada mes, no lo hizo el pasado 15 de febrero por estar asilado desde el 7 de febrero. Y ahora pues entonces se confirma ya una vez que se toma queda en firme ejecutoriada la sentencia, es donde ya se ordena esa detención en seguimiento de la sentencia. Pero quisiera decirte además que como opinó de esta forma el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, nosotros te dije quisimos conocer ¿qué decía el Tribunal Electoral? Dijeron que no podían, sin embargo sí lo hizo, de cierta forma, la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Nidia Rosana Castrellón, quien hizo la presentación de quienes integran ese grupo, dice todos independientes, no tienen nada que ver con el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar lo que ha dicho frente a esa puesta en duda de los próximos resultados de las elecciones generales del 5 de mayo. En Panamá somos los ciudadanos quienes proclamamos a los que resultan ganadores de las elecciones, en todos los cargos. Y definitivamente nuestra democracia es perfectible, pero se perfecciona cada vez más. Tengo que insistir que se va a respetar el mandato del pueblo panameño. Nuestro escrutinio es manual, escrutamos 39 actas y un acta de los residentes en el extranjero y el voto adelantado. Y en realidad a nosotros no nos interesa quiénes son los candidatos, nos interesa la voluntad del pueblo panameño. Así las cosas, Fernando, así están las cosas frente a esta inhabilitación del expresidente Ricardo Martinelli. Su equipo legal ha prometido de que si bien se terminen aquí las instancias a las que puedan recurrir, lo van a insistir y lo van a llevar a instancias internacionales, Fernando. Sí, ya había escuchado esta intención de llevarlo a instancias internacionales.
Muy complicada la situación, muy complicada la situación para Martinelli, a pesar de que se lleva a instancias internacionales. Elizabeth, gracias, estamos en contacto, seguimos con esto, te estaré viendo frecuentemente, por supuesto, en lo que será la cobertura rumbo a las elecciones del 5 de mayo allá en tu país. Un abrazo, gracias. Un abrazo para ti también, siempre a la orden. Gracias, Elizabeth González desde Ciudad de Panamá. A ver, cambiemos, esto es lo de Martinelli, pero bueno, Martinelli no es la noticia central del día de hoy, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Le voy a hablar de otro candidato presidencial, de Cambio Democrático, que a lo mejor le remite a Martinelli, pero no es más de Martinelli. Le estoy hablando de Rómulo Roux, de Cambio Democrático. No quiere distraerse, dice él, con las batallas legales de otros aspirantes, como ex candidatos o lo que sea, refiriéndose por supuesto a preguntas que le hacían en estos días sobre la situación de Martinelli. Dice, hay cosas más importantes que atender sobre el país, en qué enfocarse como para distraerme yo, palabras más, palabras menos, con lo que está pasando con Martinelli. Roux asegura que Panamá tiene problemas mucho más importantes. Él se compromete a resolver si gana la presidencia. ¿Qué tiene su plan de gobierno? ¿Qué incluye? Reactivar la economía y generar empleos, especialmente en sectores como el turismo, el agropecuario y el de la construcción. Mejorar el sistema educativo y despolitizar el Ministerio de Educación. Garantizar el acceso al agua potable a todos los panameños, impulsando la creación de la Autoridad del Agua como ente público, algo que le generó críticas, por cierto. Un plan de electrificación rural y garantizar la disponibilidad de la energía al menor costo posible. Dar acceso a servicios de salud de calidad. Crear la Secretaría de la Juventud, nombrar un gabinete con un 50% de mujeres. Esto hablando en términos de inclusión, ¿no? Un gabinete con 50% de mujeres. Tolerancia cero para la corrupción, así como una gestión transparente. Dice también despolitizar las instituciones judiciales y cambiar la forma de designación del Procurador General de la Nación y del Procurador de la Administración, además de los magistrados. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Constituyente también es otro de los que apunta a eso. Pero, ¿qué es lo que hay que cambiar de la Constitución? ¿Y por qué es un tema tan urgente y tan importante en el proyecto de Roux en este caso? Vamos a hablar con él, es mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Rómulo Roux, candidato presidencial del partido Cambio Democrático, quien me acompaña. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los televidentes de CNN en español. Qué amable. Sé que tiene muchísima actividad como todos los candidatos y nos ha dado este tiempo importantísimo para los panameños, por supuesto, y las panameñas, pero también para la comunidad internacional. Lo veo con un, en el buen sentido de la palabra, proyecto país agresivo. ¿Agresivo a qué me refiero? Que le quiere entrar a cambiar todo. Quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar el sistema legislativo, el judicial, el ejecutivo. ¿Cómo piensa lograr cambiar todo? ¿Y por qué quiere cambiar todo, candidato Roux? ¿Por qué todo? ¿Todo está mal o por qué quiere cambiar tantas cosas? Fernando, nosotros tenemos un país que tiene un sistema político que es clientelista, es un sistema político corrupto y un sistema político que ya colapsó. Y parte de nuestro plan de gobierno, uno de nuestros ejes principales, es desmantelar ese sistema. Y eso incluye una reforma constitucional. Porque si nosotros queremos achicar el tamaño de la Asamblea, si nosotros queremos modificar la forma en que se eligen los diputados para que sean provinciales en vez de ser circuitales y disminuir la capacidad de clientelismo, si queremos modificar la forma en que elegimos a los magistrados de la Corte y cómo funciona la justicia de los magistrados hacia la Asamblea y de la Asamblea hacia los magistrados. Son reformas que requieren que hayan cambios a la Constitución Nacional. Y por supuesto que Panamá ya requiere un cambio en su sistema educativo, en su sistema de salud, porque no funciona. Si tú me dijeras a mí que eso está funcionando, yo te digo, bueno, no hay que cambiarlo todo. Pero hoy tenemos inversiones de billones de dólares en el sector salud. Se gastan, no voy a decir que se invierten,
más de 9.000 millones de dólares. El sistema educativo tiene presupuestos de más de 5.000 millones de dólares y nosotros no vemos los resultados. Nosotros deberíamos tener el mejor sistema educativo de la región y el mejor sistema de salud de la región. Pero aquí tú te vas a cualquier barrio y las personas no tienen medicamentos, no tienen atención. Las citas para una operación crítica se las dan en 6 meses, en 12 meses, y eso no puede pasar. Tenemos escuelas en donde hay niños que no tienen agua potable, que no tienen internet, que no tienen electricidad. Con un presupuesto de más de 5.000 millones de dólares, eso te demuestra que el sistema no funciona, que no es un tema de recursos, es un tema de voluntad de hacer los cambios que el país requiere y es un tema de administrar los recursos de forma correcta para que los recursos al final puedan cumplir con las necesidades de los panameños. Así que sí, nuestro proyecto es un proyecto de cambio que requiere también, lo mencionaste en la intervención, de generación de crecimiento económico para crear empleos en Panamá. En el tema, cuando me habla usted de... Yo entiendo lo de la constituyente, ¿no? Pero cuando se habla de un paquete tan grande como cambiar el legislativo, el judicial, también se entra en un terreno peligroso en interpretación. Y usted me va a entender perfecto lo que le digo. Porque se habla mucho en las democracias de la necesidad de la separación de poderes, o se habla mucho en que la separación de poderes es determinante de las democracias. Cuando hay una constituyente o un mandato como el de usted que pretende tocar al legislativo, al judicial, ya a muchos los pone a pensar, a ver un momento, pero es que se va a meter entonces con la independencia de estos poderes y lo hará a través de la excusa de una constituyente. Se lo planteo así, candidato Roux, porque lo hemos visto en otros escenarios, cómo se va desdibujando la línea de separación de poderes. ¿Por qué no interpretar que este es el caso? Fernando, me parece que tu pregunta es bien acertada porque hay personas que pueden tener esa preocupación. Y hay quienes en Panamá abogan por lo que le denominan una constituyente originaria, que es una constituyente fuera de lo que estipula nuestra Constitución. Yo te estoy hablando de una constituyente paralela que nuestra propia Constitución regula y que tiene la peculiaridad de que no afecta los términos de ningún funcionario que esté electo hoy en día. Ningún cambio constitucional va a afectar a los diputados y a las otras autoridades electas que salgan electas el 5 de mayo de este año. Tampoco va a afectar en nada a las personas que ya son parte de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces, nosotros no estamos hablando con meternos con las personas que son electas el 5 de mayo o que ocupan cargos que ya fueron electos. Nosotros estamos hablando de a futuro y a partir, en el caso de las autoridades electas, del 2029, el sistema que va a operar en ese momento. Entonces no hay que tener miedo ni hay que poder interpretar que nosotros vamos a tratar de interferir o de afectar a las autoridades que sean electas en el torneo electoral del 5 de mayo. Pero sí hay estructuras dentro del manejo y el funcionamiento del gobierno que requieren cambios y que más que debilitar esa separación de poderes, lo que nosotros buscamos es fortalecerla. En pocas palabras en castellano, en mero castellano, es decir, no se busca tener entonces en los otros órganos, pues, personal a modo o a dedo de parte del Ejecutivo. Para entenderlo así, ¿no? Nada. En la traducción, que muchos temen eso, ¿no? Cargo, es como lo acabas de decir, Fernando, ningún cargo que va a elección popular el 5 de mayo y ninguno de los funcionarios públicos que han sido ya designados por los métodos vigentes van a ser afectados en sus posiciones. Eso será después del año 2029, en donde yo ya no voy a ser presidente. Y queda aclarado. Era un punto muy, muy importante, y usted lo sabe. Digo,
conociendo la región, ¿verdad? Con otros ejemplos. Pero es lo que nos ha dicho Rómulo Roux, candidato presidencial del Partido Cambio Democrático, acerca de esto. Voy a hacer una pausa, regreso porque todavía hay, por supuesto, muchos más puntos en los que tenemos que entrar. Quiero que me dé su postura en el tema de la minería y de la minera y de si hay o no un conflicto de intereses por la firma pues legal que todavía, me equivoco, no sé si ya renunció o no renunció, se ha separado o no se ha separado, qué piensa hacer por la firma legal en la que se encuentra usted. Hablemos de eso al regresar, si le parece. Es Rómulo Roux, candidato presidencial del Partido Cambio Democrático, quien me acompaña. De vuelta con Rómulo Roux, es candidato presidencial del Partido Cambio Democrático. Candidato Roux, usted está en la, me imagino que todavía está, porque su declaración fue que se separaría de la firma Morgan & Morgan al ganar las elecciones en 2024. Para muchos esto, además de ser necesario, pone la duda sobre si hay algún tipo de interés particular con el tema de la mina, pues porque estuvo representada por Morgan & Morgan. ¿Cómo aclarar esto que pudiera ser interpretado por muchos como un conflicto de intereses? Entiendo la interpretación. Bueno, primero quiero dejar claro, Fernando, yo sí me separé de la firma a partir del 3 de febrero, que inició formalmente el periodo de campaña en Panamá. Dejando eso a un lado, también quiero agregar, no es ningún secreto que yo he trabajado por más de 30 años en la firma de abogado y es la firma que representa o representó una de las firmas que ha representado a la empresa minera. Habiendo dicho eso, también hay que dejar muy claro que las decisiones de si hay o no minería en Panamá o si se debía o no generar la inversión para que hubiese minería, fueron decisiones tomadas por los gobernantes. Yo, en mi capacidad de abogado, lo que te puedo decir hoy es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hay que acatar. Es un fallo claro, es un fallo contundente y lo que se le está exigiendo al gobierno ahora, y estamos exigiendo nosotros también, es el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuidando aspectos como el medio ambiente, que este proceso de cierre de la mina no vaya a empeorar el cuidado o que vaya a causar más daños al ambiente si no se hace de la forma correcta. También que este cierre no afecte económicamente a la República de Panamá. Y el otro factor que es muy importante es apoyar a esas más de 40.000 familias que están perdiendo y van a perder su sustento, sus trabajos, sus empleos, como producto del cierre de la mina. Me dice cosas muy importantes aquí. Es cierto que hay un fallo sobre la 406 que se tiene que acatar. Eso no quiere decir que usted esté de acuerdo con ese fallo. Y esta es la pregunta que le hago. Como Rómulo Roux, candidato a la presidencia, fuera de Morgan y Morgan, si usted está de acuerdo con ese fallo. Es un fallo, Fernando, como te digo, como abogado, este es un fallo que si lo lees es contundente en la posición de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y también hay que reconocer que este fallo se emite en un momento en donde hubo manifestaciones de panameños y panameñas en una gran cantidad jóvenes que salieron a protestar porque querían que Panamá fuese un país sin minería metálica de cielo abierto. Por supuesto que en esas protestas también se estaba protestando en contra del gobierno, se estaba protestando en contra de la forma en que se había manejado el contrato, se estaba protestando en contra de la falta de los servicios de salud, de los servicios de educación, de recolección de basura, de muchas cosas básicas. Y yo interpreto que fue también, aparte de que sí hubo muchas personas que estaban y están en desacuerdo con la minería metálica a cielo abierto en Panamá, habían otros factores que también impulsaron esas manifestaciones.
Y yo le tengo que decir, Fernando, que lo que nos corresponde a nosotros como panameños, a mí como presidente de la República a partir del 1 de julio, es acatar el fallo. Es acatar el fallo. Por supuesto, me habla de Fernando, reactivación económica. No, sí. no, y está bien, me parece que, a ver, me parece completamente prudente y decente escuchar esta postura de respeto a un fallo. Me parece formidable, vaya, lo que uno espera de alguien que tiene una figura presidencial. Ahora, esto no quiere decir que no considere la minería para una reactivación económica, y esa es la gran pregunta que le hago ahora. ¿Hay un fallo? Sí, pero bueno, el intento de que exista minería y de que vengan otras ofertas de empresas mineras puede existir, ¿no? ¿Está abierto su gobierno a eso, a la explotación minera a cielo abierto? Tiene un respaldo de jóvenes impresionante, candidato Roux, y usted lo sabe, pero esta respuesta es muy importante. ¿Está abierto usted a la explotación minera? No, te digo que no. Nosotros no vamos a contemplar dentro de nuestro plan de crecimiento económico y de generación de empleo la industria de la minería metálica de cielo abierta. Nosotros tenemos que movernos hacia otras ventajas competitivas que tenemos como país, como lo es el turismo, como lo es la agroindustria, como lo es la logística, que no la hemos estado explotando como debemos explotarla. Nosotros tenemos un gran potencial turístico, para darte un ejemplo. Tenemos vecinos como Costa Rica, tenemos países como República Dominicana, que nos llevan cancha, pero no porque tengan un mejor producto que nosotros, es porque nosotros no hemos sabido mercadear, no hemos sabido vender Panamá y no hemos entendido que en el caso del turismo, el turismo tiene que ser tratado en Panamá como un tema de Estado, como si fuera otro canal de Panamá, porque tiene el mismo o mayor potencial de crecimiento económico y el mismo o mayor potencial de generación de empleos. Entonces tenemos que apostar hacia esas industrias que nos van a permitir a nosotros crear los empleos y nos van a permitir a nosotros crecer económicamente, siempre con el compromiso de que vaya acompañado ese crecimiento económico de un desarrollo sostenible, que es lo que nosotros necesitamos en Panamá. Panamá bellísimo, yo se lo digo. El tema del turismo, sí, Gracias, sí creo que tiene un potencial no hemos sabido enorme. Aprovechar enorme. La belleza de... Sí, no, es bellísimo, tiene muchísimo potencial. Déjeme marcar otra pausa, candidato Roux, si me lo permite, para regresar a hablar con usted de otros temas importantes. A ver, hablemos de paraísos fiscales, hablemos yo sé que este nombre no les gusta, ¿no? Es más, no lo voy a decir como se decía, porque también creo que hay un cierto grado de insulto o agresión. Una investigación periodística, ¿no? Sí, ya sabe de qué le hablo, ¿no? La investigación periodística que se hizo en conjunto sobre paraísos fiscales en Panamá, donde presuntamente se lavaba dinero, etcétera. Usted la conocen bien todos los panameños. No le voy a nombrar como se hizo, creo yo, desde mi punto de vista equivocadamente, porque traía el nombre del país, pero hablemos de eso. El tema de la corrupción es de los más importantes hoy para panameños y panameñas. Pero teniendo estas lagunas, teniendo estos espacios, su trabajo ahí es mucho más complicado. ¿Cómo piensa atacar ese flagelo, que es el que hoy usted mismo usa como bandera de campaña? Claro, hacia el interior, pero aquí tenemos que ver, como dicen los americanos, el big picture, el panorama completo, porque lo que se supone que hay allá es de muchas partes del mundo, de muchas partes. Dígamelo después de la pausa, si le parece. Es Rómulo Roux, candidato presidencial del partido Cambio Democrático. De vuelta con Rómulo Roux, candidato presidencial del partido Cambio Democrático allá en Panamá. De gira nos abre este espacio, me da muchísimo gusto, además una charla sumamente interesante e importante para tomar la decisión el 5 de mayo por parte de los panameños y panameñas. Y le preguntaba yo, el tema de la corrupción, por supuesto que es, creo que un mal generalizado en Latinoamérica, no solamente en Panamá, lo hemos visto en muchos otros países, y es una de las mayores preocupaciones en el suyo, en su país. Pero en el esquema local,
es un tipo de corrupción. En el esquema internacional es otro. Y la gran pregunta es, porque la propuesta que se escucha, candidato Roux, es muy de la corrupción hacia el interior del país. Pero una propuesta que englobe, no se ha escuchado concretamente. ¿Cómo va a detener o cómo va a controlar o cómo piensa regular ese flujo de capitales presuntamente irregulares que se generan y crean paraísos fiscales que se han venido denunciando a través de investigaciones periodísticas en el país? Bueno, primero, Fernando, agradecerte que no usaste ese nombre injusto que le pusieron a esa investigación periodística solo por el hecho de que se utilizaron algunos vehículos de la jurisdicción panameña para ciertas actividades a nivel internacional, en su mayoría nacionales que no eran de Panamá, en su gran mayoría en bancos que no eran de Panamá. Yo te quiero decir algo, Panamá ha hecho un trabajo enorme en fortalecerse, en fortalecer sus regulaciones. Salimos recientemente de la lista gris de la Gafi. Aquí en Panamá tú tratas de abrir una cuenta de banco y créeme que va a ser difícil, te va a tomar semanas. Hay otros lugares en donde vas y en un día la puedes abrir. Entonces Panamá sí ha hecho un trabajo. Lo que yo creo que Panamá no ha hecho es venderle al mundo el trabajo que estamos haciendo aquí en Panamá para tener un sistema robusto, un sistema serio, un sistema que cumple con las regulaciones internacionales más que otros países. También hay que decirlo, hay un doble estándar. Hay un doble estándar que a Panamá se le aplica y no se le aplica a otras jurisdicciones. Nosotros hemos cumplido con las recomendaciones, vamos a seguir cumpliendo. Este no es un trabajo de un solo gobierno, este es un trabajo que tenemos que tratar también como un tema de Estado y algo que yo siempre digo y que yo voy a hacer en mi gobierno, Fernando. El servicio exterior panameño tiene que tener como función principal defender la imagen de Panamá y atraer inversionistas a Panamá. Ese debe ser el trabajo. No debe ser ir a pasear, no debe ser ir a lograr otros objetivos. Debe ser defender la imagen de Panamá, echar la historia de lo que Panamá ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo y atraer ese capital extranjero hacia Panamá para lograr las inversiones que necesitamos para que crezca nuestra economía y para poder generar los empleos formales que nosotros vamos a generar a partir del 1 de julio. ¿Qué requiere eso? Confianza. Tenemos que generar confianza afuera y adentro de nuestro país. Adentro de nuestro país también. ¿Y esa confianza cómo se construye? Luchando de frente contra la corrupción. Acabando con un sistema burocrático, corrupto, politizado que tenemos hoy en Panamá y que impide que la gente venga y pueda invertir y desarrollar el país. Y también pagándole a los proveedores del Estado que no se les está pagando y muchas otras iniciativas que nosotros podemos lograr y hacer, como por ejemplo, recortar los gastos de funcionamiento del Estado. Aquí se está botando la plata, Fernando. Aquí tenemos 30.000 millones de dólares en presupuesto, con 4.200.000 panameños, y tenemos un sistema de salud que no le puede dar medicinas a su gente. No se le puede dar agua potable. Pero ¿cómo? ¿Reduce el tamaño reduce el tamaño del aparato del Estado? Por supuesto que sí. Hay que reducirlo, pero simultáneamente tenemos que ir creando empleos en el sector privado para que los trabajadores que hoy en día están en el sector público por razones políticas, que aquí en Panamá se le llama las botellas, algunos que se les paga por recibir solamente el cheque, pero sin ir a trabajar. Y a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Porque hay muchos funcionarios públicos que hacen su trabajo y lo hacen con esmero y se dedican a lo que están haciendo. Pero hay otros que no. Y aquí se ha ido creciendo el tamaño de la planilla estatal con propósitos políticos. Y aquí también se han inventado esquemas como la descentralización paralela, el presupuesto de la Asamblea. Esos son actos y eventos de corrupción que hay en el sistema que tenemos que cambiar. Así se genera confianza. Entiendo. Así vamos a lograr cambiar nuestro nombre fuera de Panamá y atraer la inversión que necesitamos, Fernando. Candidato, voy a interrumpirle para ir a una última pausa
y regreso y me responde, creo que no nos va a quedar mucho tiempo, pero igual me puede responder breve. Nada más dígame, en seguridad, que es otro tema, ¿no? ¿Usted de los que quiere pedirle consejo a Bukele o tiene un plan diferente al de Bukele? Porque ahora está de moda que todo el mundo dice que hay acercamiento con Bukele para el tema de la seguridad y que Bukele, usted sabe, ¿no? De hecho, hay candidatos allá que están con eso, incluso en comunicación con el equipo de Bukele para el tema de seguridad. Okay. Dígamelo después de la pausa, si es usted de los mismos. Es Rómulo Roux, candidato presidencial del Partido Cambio Democrático, que me acompaña desde Panamá. De vuelta con Rómulo Roux, candidato presidencial del Partido Cambio Democrático desde Panamá, candidato presidencial, le digo, para el próximo 5 de mayo. Nos quedan 3 minutos, pero no podía dejar de tocar el tema de la seguridad y le preguntaba yo al candidato Roux, le digo, está como que de moda, ¿no?, en las candidaturas de diferentes países que seguridad, modelo Bukele o acercamiento con Bukele o hablando con Bukele, y yo digo, bueno, a ver, ¿qué me dice el candidato Roux? ¿También es de esos usted o trae un plan aparte? Cuénteme. Panamá no necesita un salvadoreño, Panamá necesita un panameño que ponga orden en Panamá. El Salvador tiene sus realidades y nosotros en Panamá tenemos las nuestras. Nosotros tenemos muy claro que hay un gran trabajo que hacer en la parte de prevención, con más trabajo y oportunidades, que es para nosotros uno de los mayores factores de prevención de la criminalidad. También hay que apostar muy duro a lo que es la cultura, el deporte y sobre todo la educación, que son temas que en Panamá no se les ha dado la importancia que requiere para factor de prevención de criminalidad. Pero también tengo que hablarte de lo que es la represión, porque en Panamá a la fuerza pública, a los policías, el gobierno los ha dejado tirados. Ellos andan por ahí, entre ellos se tienen que prestar los chalecos, no tienen uniformes, tienen a veces que teñir el uniforme del color original para poder asistir a eventos de gala de la policía. Los carros de policía, las patrullas, andan sin baterías o sin llantas. Es realmente lamentable que a la Policía Nacional, que son los que tienen que cuidarnos a nosotros no los estemos cuidando. Ese es un compromiso que nosotros tenemos y es parte de nuestro plan, es darle las herramientas necesarias a la Policía Nacional, a los agentes de seguridad y por supuesto que la reinserción para aquellas personas que paguen la pena. Pero más allá de eso, Fernando, es importante también que entendamos que como país tenemos un reto frente a la narcopolítica y el crimen organizado en Panamá, que también está afectando a otros países de la región. Y yo le digo a la gente que tengan muy claro, y cuando hablamos de países fallidos, son países fallidos porque el crimen organizado y la narcopolítica se han tomado los países, y ese es quizás el reto más grande que nosotros tenemos como panameños y que a nadie le gusta hablar del tema. Y ahí, oiga, y ahí le voy a decir, espero que tengamos, porque obviamente voy a hacer segunda ronda con todos ustedes, si me lo permite, más adelante, más cercano a la fecha, y ahí ya nos vamos con temas internacionales, de relaciones de ciertos países, de migración, etcétera. Pero hoy hasta aquí llegamos y espero tenerlo de nueva cuenta conmigo para entrar en esos que son temas muy importantes.